Me llamo Héctor Gallardo, tengo 67 años y durante 35 años creí conocer a la mujer con la que compartía mi cama. Vendí muebles toda mi vida, primero de puerta en puerta, luego en una tienda establecida en Guadalajara, y me enorgullecía de poder leer a las personas, de entender sus necesidades con solo verlas entrar por la puerta. Pero resulta que uno puede pasar décadas al lado de alguien y no ver lo que tiene enfrente hasta que ya es demasiado tarde. Esta es la historia de cómo mi matrimonio se derrumbó en cuestión de segundos, después de toda una vida construida juntos desde cero. Pero antes de contar cómo empezó todo, te pido por favor que le des like a este video, te suscribas al canal y comentes desde dónde nos estás viendo. Tu apoyo es muy importante. Nací en Huejotzingo, Puebla, un pueblo donde todos se conocen y donde la palabra de un hombre vale más que cualquier contrato firmado. Mi padre trabajaba en el campo y mi madre vendía tamales en el mercado. No teníamos mucho, pero mis padres me enseñaron algo que llevo grabado hasta hoy. Un hombre se mide por su palabra y por cómo trata a su familia. Crecí viendo a mi padre llegar cansado cada tarde, pero siempre con tiempo para sentarse con nosotros a la mesa. Vi a mi madre levantarse antes del amanecer para preparar la masa, sin quejarse nunca. Eso era el matrimonio para mí. Trabajo duro, respeto mutuo y compromiso inquebrantable. Conocí a Marisela Utrera cuando tenía 22 años, en una fiesta del pueblo. Ella tenía 19, unos ojos cafés enormes y una risa que hacía que todos voltearan a verla. Era hija de un comerciante local, un poco mejor posicionada que mi familia. Pero eso no le importó cuando empezamos a platicar junto al puesto de aguas frescas. Me acerqué porque un amigo me retó, pero me quedé porque ella me miraba como si realmente le interesara lo que yo tenía que decir. Hablamos durante horas esa noche. Le conté de mis sueños de salir del pueblo, de hacer algo más grande. Ella me contó que quería una familia, una casa propia, una vida tranquila pero digna. Nos casamos 2 años después en la igrejita del pueblo, con apenas 50 invitados. Marisela llevaba el vestido de novia de su madre, arreglado por ella misma. Yo estrené mi primer traje completo, comprado con los ahorros de 6 meses trabajando en la construcción. El cura nos dio la bendición y nos advirtió que el matrimonio era para toda la vida, en las buenas y en las malas. Yo lo tomé en serio. Pensé que ella también. Nos mudamos a Guadalajara 3 meses después de la boda. Yo había conseguido trabajo en una mueblería como vendedor. Rentamos un cuarto pequeño en una vecindad. Compartíamos baño con otras 3 familias, pero éramos felices. Marisela encontró trabajo en una tortillería y entre los dos juntábamos cada peso. Comíamos frijoles y tortillas la mayoría de los días, pero los domingos nos dábamos el lujo de comprar un pollo y lo hacíamos rendir para toda la semana. Ella era buena administradora. Llevaba las cuentas en un cuadernito y nunca nos faltó para la renta. Los primeros años fueron de mucho esfuerzo, pero también de mucha unión. Recuerdo que Marisela se desvelaba remendando mi ropa de trabajo para que siempre me viera presentable frente a los clientes. Yo le traía flores del mercado cada viernes. Nada caro, pero era nuestro ritual. Hablábamos de todo. De cómo sería nuestra casa propia algún día. De cuántos hijos tendríamos. De envejecer juntos. Nunca me pasó por la cabeza que esas conversaciones pudieran ser mentira, o que algún día ella se cansaría de esa vida que construimos juntos. Rodrigo nació cuando llevábamos 4 años de casados. Marisela dejó de trabajar para cuidarlo y yo tomé turnos extra en la mueblería. Fue una época dura económicamente, pero ver a mi hijo crecer y a Marisela dedicada a él me llenaba de orgullo. 3 años después llegó Carmina. La familia estaba completa. Yo seguía subiendo en la mueblería. Había pasado de vendedor de piso a encargado de ventas. Ganaba mejor. Empezamos a ahorrar en serio para la casa propia. Nos tomó 12 años, pero finalmente compramos una casa en una colonia tranquila de Guadalajara. No era grande, pero tenía 3 recámaras, un patio pequeño y era nuestra. Recuerdo el día que recibimos las llaves. Marisela lloró de felicidad. Los niños corrieron por toda la casa eligiendo sus cuartos. Esa noche, acostados en el colchón que habíamos puesto en el piso porque aún no teníamos muebles en la recámara principal, ella me abrazó y me dijo que yo había cumplido todo lo que le prometí el día de nuestra boda. Los años pasaron estables. Rodrigo resultó buen estudiante. Le conseguimos entrar a la universidad para estudiar ingeniería.
Carmina se casó a los 23 con un muchacho trabajador. Tuvieron 2 hijos. Yo seguía en la mueblería. Marisela se dedicaba a la casa y a ayudar a Carmina con los nietos. Los domingos la familia se reunía en nuestra casa para comer. Marisela preparaba pozole o birria. Yo ponía música de José Alfredo Jiménez. Los nietos corrían por el patio. Todo parecía exactamente como debía ser. Rodrigo se graduó y consiguió trabajo en la Ciudad de México. Se fue a vivir allá. Carmina y su familia vivían del otro lado de la ciudad. Venían menos seguido, porque los niños estaban en la escuela y las actividades. La casa empezó a sentirse más vacía. Marisela y yo nos quedamos solos después de casi 30 años de tener la casa llena de ruido. Al principio pensé que sería bueno, que tendríamos tiempo para nosotros, para viajar un poco, para disfrutar lo que habíamos construido. Pero Marisela empezó a cambiar. Al principio fueron cosas pequeñas que ni siquiera registré como extrañas. Se compraba ropa nueva más seguido. Se arreglaba más aunque no fuéramos a salir. Se pintaba las uñas, cosa que nunca le había interesado. Yo pensé que simplemente tenía más tiempo para ella ahora que los hijos ya no estaban. Me parecía bien que se cuidara, que se consintiera un poco. Luego empezó a salir más. Me decía que iba al mercado y tardaba 3 horas, que había quedado con las amigas de su grupo de la iglesia, que iba a ayudar a Carmina con los niños. Al principio no le di importancia. Marisela siempre había sido activa, sociable, pero las salidas se hicieron más frecuentes, y cuando estaba en casa, estaba irritable. Si yo le preguntaba algo, me contestaba cortante. Si intentaba platicar de cómo estuvo su día, me decía que estaba cansada. La intimidad entre nosotros, que nunca había sido muy frecuente pero existía, desapareció por completo. Cuando intentaba acercarme, ella se volteaba diciéndome que le dolía la cabeza o que estaba muy cansada. Empecé a sentir una distancia que no había estado ahí antes. Traté de hablarlo con ella, pero cada vez que lo intentaba, desviaba la conversación o se molestaba diciendo que yo era muy demandante, que después de tantos años juntos, era normal que las cosas cambiaran. Tal vez tenía razón. Llevábamos 33 años casados. Quizás eso era lo normal en los matrimonios largos. Pero algo dentro de mí no se sentía tranquilo. Fue entonces cuando llegó Benjamín Arcos a la vecindad. Se mudó a la casa de la esquina, 3 casas antes de la nuestra. Era un tipo joven. Tendría unos 35 años. Delgado, con el cabello peinado con gel hacia atrás. Trabajaba desde casa en algo de computadoras, programación o algo así. Lo vi por primera vez cuando estaba descargando cajas de su camioneta. Me acerqué a saludarlo, como se hace con los vecinos nuevos. Me estrechó la mano, sonrió demasiado y me dijo que cualquier cosa que necesitara, ahí estaba. Me pareció un tipo correcto. Marisela lo conoció días después. Yo estaba en el trabajo cuando ella me llamó para contarme que el vecino nuevo se había presentado, que parecía muy educado y que le había ofrecido ayuda si necesitábamos algo. No le di importancia, pero empecé a notar que Benjamín aparecía mucho por nuestra casa, siempre con alguna excusa, que si necesitaba azúcar, que si sabíamos de algún plomero, que si le podíamos recomendar dónde comprar tortillas. Marisela siempre estaba dispuesta a ayudarlo, a darle lo que pedía, a platicar con él en la puerta. Un sábado estaba yo lavando el carro cuando lo vi salir de su casa y caminar directo hacia donde estaba Marisela, regando las plantas del frente. Se quedaron platicando casi 20 minutos. Ella se reía de lo que él decía. Se tocaba el cabello. Vi que él se inclinaba hacia ella cuando hablaba. Algo en mi pecho se apretó. Cuando entré a la casa, le pregunté de qué habían platicado tanto. Me dijo que de nada importante, que Benjamín era muy simpático, que estaba solo porque acababa de terminar con su novia. No dije nada más, pero la incomodidad se quedó ahí. Benjamín empezó a aparecer más seguido, siempre en horas en que yo no estaba. Lo sé porque los vecinos empezaron a comentar. Doña Lupita, la señora de al lado, me mencionó un día que el muchacho nuevo visitaba mucho nuestra casa. Lo dijo en tono casual, pero yo capté el mensaje. Don Fernando, el del otro lado, me preguntó si Benjamín era familiar nuestro porque lo veía entrar y salir muy seguido. Confronté a Marisela. Le pregunté por qué Benjamín venía tanto. Se molestó. Me dijo que yo estaba inventando cosas, que el muchacho solo venía a pedir ayuda de vez en cuando porque no conocía el área.
que yo estaba siendo celoso sin razón. Me hizo sentir ridículo, como si estuviera viendo cosas donde no las había. Quise creerle. Después de 33 años juntos, de todo lo que habíamos construido, quise creer que yo era el que estaba mal. Pero los detalles seguían sumando. Marisela empezó a estar pegada al celular todo el tiempo. Si yo entraba a la sala, lo guardaba rápido. Si recibía mensajes, los leía volteándose para que yo no viera la pantalla. Puso contraseña a su teléfono por primera vez en todos los años que teníamos teléfonos celulares. Cuando le pregunté por qué, me dijo que era por seguridad, por si se lo robaban. Una noche, mientras ella se bañaba, su teléfono sonó. Estaba en la mesita de noche. Vi la pantalla encenderse. Era un mensaje. No pude ver el contenido completo porque tenía contraseña, pero alcancé a ver el nombre del remitente. B. Solo esa letra. B. Mi corazón empezó a latir más rápido. Benjamín empezaba con B. Podía ser cualquiera, me dije, pero sabía que no era cualquiera. Empecé a observar más. Empecé a llegar a casa a horas diferentes, sin avisar, pero nunca encontré nada concreto. Benjamín nunca estaba ahí cuando yo llegaba. Marisela siempre estaba ocupada en cosas normales de la casa, pero la tensión entre nosotros crecía. Las conversaciones se habían reducido a lo mínimo necesario. Ella ya no me preguntaba cómo estuvo mi día. Yo dejé de contarle. Dormíamos en la misma cama pero cada uno pegado a su orilla, sin tocarnos. Una tarde, buscando mi reloj que creía haber dejado en la recámara, abrí el cajón de la mesita de noche de Marisela. No lo hice con intención de espiar, genuinamente buscaba mi reloj, pero debajo de unas revistas encontré un papel doblado. Lo saqué. Era una nota escrita a mano. La letra era masculina, descuidada. Decía, no puedo dejar de pensar en ayer. Eres increíble. B. Me quedé paralizado mirando ese papel. Leí las palabras una y otra vez, como si al leerlas más veces fueran a cambiar de significado. Ayer. Eres increíble. B. Las piezas que había estado ignorando, minimizando, justificando, de repente encajaron todas al mismo tiempo. La distancia, las salidas, el celular con contraseña, Benjamín, todo. Volví a guardar el papel exactamente donde estaba. Cerré el cajón. Salí de la recámara. Me senté en la sala. No sé cuánto tiempo estuve ahí, solo mirando la pared. Sentía el pecho apretado, como si no pudiera respirar bien. 33 años. Toda una vida. 2 hijos. Una casa. Una historia completa. Y un papel que decía, eres increíble. B. Cuando Marisela llegó de la calle, cargando bolsas del súper, la vi entrar y no pude decir nada. Ella pasó frente a mí, me saludó con un «ya llegué», automático, y se metió a la cocina a guardar las cosas. Yo seguía sentado, inmóvil. Ella no notó nada raro, o no le importó notarlo. Esa noche, acostado en la cama, con Marisela dormida a mi lado, tomé una decisión. Necesitaba saber la verdad. Necesitaba ver con mis propios ojos lo que mi mente ya sabía, pero mi corazón se resistía a aceptar. No podía vivir con la duda. No podía seguir fingiendo que todo estaba bien cuando claramente nada estaba bien. Al día siguiente, en el trabajo, le dije a mi jefe que necesitaba salir unos días. Inventé una historia sobre un problema familiar en Puebla. Me dio permiso. Llegué a casa y le dije a Marisela que tenía que ir a Monterrey por asuntos de la mueblería, que estaría fuera 2 días. Ella apenas me miró cuando se lo dije. Solo asintió y siguió viendo la televisión. Preparé una maleta. La puse en la cajuela del carro. Me despedí de Marisela con un beso en la frente, como siempre. Subí al carro y arranqué, pero no me fui a Monterrey. Manejé hasta 3 calles de distancia y estacioné el carro en una calle secundaria donde Marisela no podría verlo si salía. Caminé de regreso. Me escondí detrás de los arbustos en la casa abandonada que está frente a la nuestra. Y esperé. Pasaron 2 horas. Empezaba a sentirme ridículo, agachado detrás de unos arbustos como un detective de película mala. Tal vez estaba equivocado. Tal vez la nota significaba algo distinto. Tal vez Benjamín era solo un vecino amable, y yo estaba destruyendo mi matrimonio con puras sospechas infundadas. Entonces vi abrirse la puerta de mi casa. Salió Marisela. Llevaba un vestido que yo no conocía, ajustado, de color rojo. Se había peinado. Traía los labios pintados.
Miró hacia ambos lados de la calle, como verificando que no hubiera nadie, y caminó directamente hacia la casa de Benjamín Arcos. Ahí estaba, la verdad que tanto había temido. La vi tocar la puerta. Vi a Benjamín abrirla casi de inmediato, como si la estuviera esperando. Vi cómo él le sonreía. Vi cómo ella entraba sin dudarlo. Vi cómo él miraba hacia la calle antes de cerrar la puerta. Me quedé ahí, agachado detrás de esos arbustos, sintiendo cómo 33 años de matrimonio se convertían en nada, en una puerta que se cierra, en una mujer con vestido rojo que no es para su marido, en una mentira tan grande que no cabía en mi pecho. Y entonces supe que tendría que regresar a casa más tarde, que tendría que subir las escaleras hacia mi recámara, que tendría que enfrentar lo que encontrara ahí. Pero en ese momento, escondido detrás de los arbustos, viendo la casa de Benjamín con la puerta cerrada, lo único que podía hacer era intentar respirar y prepararme para lo que venía. No sé cuánto tiempo me quedé ahí, agachado detrás de esos arbustos, mirando la puerta cerrada de la casa de Benjamín. El sol se movió en el cielo. Pasaron carros. Algunos vecinos salieron y entraron de sus casas. Doña Lupita sacó su basura. Don Fernando regó sus plantas. La vida en la colonia seguía normal, como si nada estuviera pasando, mientras yo estaba ahí escondido viendo cómo mi matrimonio se convertía en cenizas. Empezaron a dolerme las piernas de estar en cuclillas tanto tiempo. Me senté en el suelo, detrás de los arbustos, con la espalda contra la barda de la casa abandonada. Tenía sed, tenía hambre, pero no podía moverme. Necesitaba ver cuánto tiempo se quedaba ella ahí dentro. Necesitaba saber exactamente qué tan profunda era esta traición. Pasó una hora, luego otra. El sol empezó a bajar. Yo seguía ahí, esperando. Pensaba en todas las veces que Marisela me había dicho que iba con sus amigas. ¿Cuántas de esas veces había venido realmente aquí? Pensaba en las noches que me había rechazado diciendo que estaba cansada. ¿Cuántas de esas veces había estado guardando energía para él? Pensaba en los 33 años que llevábamos juntos, en los hijos que criamos, en la casa que compramos peso por peso, en cada sacrificio que hice, pensando que era por nuestra familia. Todo eso estaba ahí, en esa casa de la esquina, siendo destrozado por dos personas que no pensaron en nadie más que en ellos mismos. Finalmente, después de casi 4 horas, la puerta se abrió. Salió Marisela. Se había arreglado el cabello. Se veía relajada. Sonreía. Benjamín estaba en la puerta, también sonriendo. La vi despedirse de él con un gesto de la mano. Lo vi a él quedarse mirándola mientras caminaba de regreso a nuestra casa. Cuando ella entró y cerró la puerta, él siguió ahí parado unos segundos más, con esa sonrisa en la cara, antes de meterse y cerrar. Me levanté. Las piernas apenas me respondían de haber estado tanto tiempo en la misma posición. Caminé hacia donde había dejado el carro. Subí. Me quedé sentado ahí, con las manos en el volante, sin arrancar. Tenía que tomar una decisión. Podía irme realmente a Monterrey, fingir que no había visto nada, seguir viviendo en la mentira. O podía regresar ahora mismo y enfrentarla. Pero si la enfrentaba solo con lo que había visto, ella podría inventar cualquier excusa. Que había ido a pedirle algo, que él necesitaba ayuda con algo de la casa, que estaban platicando. Necesitaba más. Necesitaba evidencia que no pudiera negar. Necesitaba atraparlos de una forma que no dejara espacio para mentiras. Arranqué el carro y me fui. Manejé sin rumbo durante horas. Terminé en un hotel barato en las afueras de la ciudad. Renté un cuarto, me senté en la cama y planeé exactamente qué iba a hacer. Al día siguiente le mandé un mensaje a Marisela. Le dije que todo iba bien en Monterrey, que regresaría al día siguiente en la tarde. Ella me contestó con un simple «Ok». Ni siquiera un «te extraño» o «cuídate». Solo «ok». Eso me confirmó todo lo que necesitaba saber. Pero no esperé hasta el día siguiente. Esa misma noche, pasadas las 10, manejé de regreso a la casa. Estacioné el carro 2 calles antes, en el mismo lugar de antes. Caminé hasta mi casa por la parte de atrás, por el callejón. Entré por la puerta trasera del patio usando mi llave. Entré silencioso, sin encender luces. La sala estaba vacía, la cocina también. Subí las escaleras despacio, pisando en las orillas de los escalones para que no crujieran. Cuando llegué arriba,
Vi luz saliendo por debajo de la puerta de nuestra recámara. Escuché la televisión encendida. Escuché a Marisela moviéndose adentro. Estaba sola. Me metí al cuarto de huéspedes y me acosté en la cama, vestido, sin quitarme los zapatos. Y esperé. Dormí poco. Cada ruido me despertaba. Escuchaba a Marisela en el baño. La escuchaba acostarse. Escuchaba cuando apagaba la televisión. Y después, silencio. Miré el reloj. Eran las 11:30 de la noche. Me quedé ahí, despierto, mirando el techo, pensando en todo lo que iba a pasar al día siguiente. Me levanté antes del amanecer. Bajé las escaleras en silencio. Salí por la puerta trasera. Caminé hasta donde estaba el carro. Subí y me quedé ahí, esperando que amaneciera. Compré un café en una tienda de conveniencia. Me lo tomé sin saborearlo, solo para tener algo en el estómago. Y esperé. A las 9 de la mañana le mandé otro mensaje a Marisela. Le dije que ya iba de regreso, que llegaría como a las 2 de la tarde. Ella respondió otra vez con un «Ok». Guardé el teléfono. Y seguí esperando, ahora sabiendo exactamente qué iba a pasar. A las 10 de la mañana vi a Marisela salir de la casa. Llevaba otro vestido que yo no conocía, de color azul. Se había pintado. Traía tacones. Miró hacia ambos lados y caminó directamente a la casa de Benjamín. Vi la puerta abrirse casi inmediatamente. La vi entrar. Vi la puerta cerrarse. Esperé 20 minutos. Quería darles tiempo para que estuvieran lo suficientemente distraídos como para no escucharme llegar. Salí del carro. Caminé hacia mi casa con el corazón latiéndome en los oídos. Abrí la puerta principal con mi llave. Despacio. Entré. Cerré la puerta detrás de mí. La casa estaba vacía y en silencio. Subí las escaleras. Los escalones crujieron, pero no importaba. No había nadie que pudiera escucharlos. Llegué al segundo piso. Me acerqué a la puerta de nuestra recámara. Estaba cerrada. Puse la mano en la manija. Estaba por abrirla cuando escuché algo que me congeló en el lugar. Gemidos. Gemidos fuertes, inconfundibles, que venían de adentro de mi recámara. La voz de Marisela, pero no como yo la conocía. Una voz que nunca había escuchado en 33 años de matrimonio. Y otra voz. La voz de un hombre. Más gemidos. El sonido de la cama moviéndose. Todo mezclándose en un sonido que me atravesó como un cuchillo. Me quedé paralizado frente a esa puerta. No podía moverme. No podía pensar. Solo podía escuchar esos sonidos saliendo de mi propia recámara. De la cama que yo había comprado, donde habíamos dormido durante décadas, donde habíamos concebido a nuestros hijos. Todo eso estaba siendo profanado ahí adentro, y yo estaba del otro lado de la puerta sin poder hacer nada más que escuchar. No sé cuánto tiempo estuve ahí parado. Pudieron ser segundos o minutos, pero en algún momento la rabia me sacó de la parálisis. Agarré la manija y la giré. Estaba con seguro. Cerrada desde adentro. Toqué la puerta fuerte. Los gemidos se detuvieron de golpe. Escuché movimiento rápido, susurros desesperados, pasos corriendo. Toqué otra vez, más fuerte. Nada. Nadie abrió. Nadie dijo nada. Pero yo sabía que estaban ahí adentro. Sabía lo que acababa de interrumpir. Y sabía que tenían que abrir esa puerta o yo la iba a tirar. Grité el nombre de Marisela. Silencio. Volví a tocar, esta vez golpeando con el puño. Le dije que abriera la puerta. Más silencio. Más susurros urgentes del otro lado. Retrocedí 2 pasos. Tomé impulso y me lancé contra la puerta con el hombro. No se movió. Lo intenté otra vez. La tercera vez escuché cómo crujía. La cuarta vez, la cerradura cedió y la puerta se abrió de golpe. La escena que vi ahí adentro quedó grabada en mi memoria como una fotografía. La cama estaba completamente deshecha, las sábanas enrolladas, las almohadas en el suelo. Marisela estaba parada junto a la cama, con una bata mal puesta, el cabello despeinado, la cara roja y sudada, los ojos abiertos como platos mirándome con terror. Y debajo de la cama, asomando apenas, vi las piernas de un hombre, piernas flacas, en calzoncillos, los pies descalzos temblando. Benjamín se había escondido debajo de mi cama como un niño asustado. Me acerqué a la cama, me agaché y jalé a Benjamín de los tobillos sacándolo de ahí. Gritó. Trató de agarrarse de las patas de la cama, pero yo jalé más fuerte. Lo saqué completamente.
Ahí estaba, en el piso de mi recámara, en calzoncillos, cubriéndose la cara con las manos. Algo dentro de mí quería golpearlo, quería patearlo hasta que dejara de moverse. Quería borrar de su cara esa expresión de miedo y vergüenza. Pero no lo hice. No porque él lo mereciera, sino porque yo no iba a destruir mi vida por un tipo que ni siquiera valía la pena. No iba a terminar en la cárcel por él. No iba a darle ese poder. Le dije que se vistiera. Él buscó su ropa con manos temblorosas. Se puso los pantalones sin poder meter bien las piernas. Se puso la camisa al revés. Todo el tiempo miraba al suelo, sin atreverse a verme a los ojos. Marisela seguía parada junto a la cama, inmóvil, callada, con lágrimas corriendo por su cara. Cuando Benjamín terminó de vestirse, lo agarré del brazo y lo saqué de la recámara. Lo arrastré por el pasillo. Lo llevé escaleras abajo. Él no se resistió. Solo dejaba que lo llevara, como un trapo. Abrí la puerta principal y lo empujé afuera. Le dije que si volvía a acercarse a mi casa, o a mi esposa, no iba a ser tan civilizado la próxima vez. Él asintió sin decir palabra y salió corriendo hacia su casa. Cerré la puerta. Subí las escaleras otra vez. Marisela seguía en el mismo lugar. Ahora lloraba con más fuerza, pero yo no sentía ni un gramo de lástima. Me senté en la orilla de la cama, esa cama que ya no era nuestra, que ya no significaba nada, y le dije que el matrimonio se había acabado. Ella intentó hablar, intentó explicar. Dijo que había sido un error, que no significaba nada, que podíamos arreglarlo. Yo levanté la mano para que se callara. Le pregunté una sola cosa. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo llevaba esto? Marisela se quedó callada. Las lágrimas seguían cayendo, pero no contestaba. Le repetí la pregunta. Necesitaba saber. Necesitaba entender cuánto de lo que yo creía que era mi vida había sido una mentira. Finalmente, casi en un susurro, lo dijo. 2 años. Llevaban 2 años. 2 años de mentiras. 2 años de traición. 2 años en los que yo llegaba a casa pensando que todo estaba bien, mientras ella planeaba sus encuentros con el vecino de la esquina. Me levanté de la cama. Le dije que empacara sus cosas, que se fuera a casa de Carmina o a donde quisiera, pero que no iba a dormir una noche más en esa casa. Ella intentó acercarse, intentó tocarme el brazo. Me aparté. Le repetí que empacara, que se fuera. Salí de la recámara. Bajé a la sala. Saqué mi teléfono y llamé a Rodrigo. Contestó al segundo tono. Me preguntó qué pasaba, por qué lo llamaba a media mañana cuando él estaba trabajando. Le dije que tenía que contarle algo, que necesitaba que viniera a Guadalajara. Le conté todo, cada detalle, desde las sospechas hasta lo que acababa de pasar hacía apenas unos minutos. Escuché su respiración del otro lado de la línea. Escuché cómo trataba de procesar lo que le estaba diciendo. Hubo un silencio largo. Luego escuché que su voz se quebraba. Mi hijo ingeniero que siempre había sido tan serio, tan controlado, estaba llorando del otro lado de la línea. Me dijo que salía inmediatamente para Guadalajara, que llegaría en 4 o 5 horas, que no hiciera nada hasta que él llegara. Colgamos. Me quedé sentado en la sala, con el teléfono en la mano, escuchando a Marisela moverse arriba, abriendo y cerrando cajones, empacando su vida en maletas. Pasó 1 hora. Ella bajó con 2 maletas grandes. Las dejó junto a la puerta. Me miró desde el otro lado de la sala. Abrió la boca como para decir algo, pero yo volteé la cara. No quería escuchar nada más. No había nada que pudiera decir que cambiara lo que había hecho. Escuché la puerta abrirse y cerrarse. Escuché sus pasos alejándose. Escuché un carro arrancar. Y me quedé solo en esa casa, que ya no se sentía como hogar. Me levanté y subí otra vez a la recámara. Arranqué todas las sábanas de la cama. Las hice bola y las tiré al pasillo. Abrí las ventanas aunque no hacía calor. Necesitaba que entrara aire. Necesitaba que ese lugar dejara de oler a traición. Me senté en el piso, con la espalda contra la pared, y esperé a que llegara Rodrigo. Llegó antes de lo que esperaba. Debió haber manejado a toda velocidad. Entró a la casa llamándome. Subió corriendo las escaleras. Me encontró ahí sentado en el piso de la recámara vacía. Se sentó a mi lado. No dijo nada durante un largo rato. Luego puso su brazo alrededor de mis hombros. Y ahí, sentados en el piso, mi hijo me abrazó mientras yo finalmente dejaba salir todo lo que había estado conteniendo.
Lloré como no lloraba desde que era niño. Lloré por los 33 años perdidos, por la confianza destruida, por la familia que ya nunca volvería a ser la misma. Rodrigo solo me sostenía, dejándome desahogar, sin tratar de decir palabras de consuelo que ambos sabíamos que no existían. Cuando finalmente me calmé, Rodrigo me ayudó a levantarme. Bajamos a la cocina, preparó café, nos sentamos a la mesa y empezamos a hablar de lo que seguía. Me dijo que necesitaba un abogado, que teníamos que iniciar el proceso de divorcio lo antes posible, que teníamos que proteger mis bienes, que Marisela no se iba a quedar con nada de lo que habíamos construido juntos, si él podía evitarlo. Le agradecí. Le dije que no sabía qué haría sin él. Me contestó que era su padre, que siempre iba a estar ahí para mí, que esto lo íbamos a superar juntos. Rodrigo se quedó esa noche en la casa. Dormimos poco. A la mañana siguiente me llevó con un abogado que conocía en Guadalajara. Un tipo serio, mayor, con despacho en el centro. Le contamos todo. El abogado tomó notas. Me hizo preguntas. Me explicó cómo funcionaba el proceso de divorcio, qué podíamos pedir, qué esperábamos que pasara. Me dijo que con adulterio comprobado, yo tenía casi todos los derechos a mi favor. La casa estaba a mi nombre. Los ahorros estaban en cuentas conjuntas, pero él me ayudaría a protegerlos. Me dijo que reuniera toda la evidencia posible. Las notas, los mensajes si podía conseguirlos, testimonios de vecinos que habían visto las visitas de Benjamín. Todo serviría. Le di autorización para que iniciara el proceso. Firmé papeles. Pagué el anticipo. Y con eso, oficialmente, mi matrimonio estaba terminado. No en papel todavía. Eso tomaría meses. Pero en realidad, había terminado el momento en que vi a Marisela entrar a esa casa. O tal vez había terminado 2 años antes, cuando ella tomó la decisión de traicionarme. Solo que yo no lo sabía. Rodrigo tuvo que regresar a la Ciudad de México por su trabajo, pero me prometió que vendría cada fin de semana, que no me iba a dejar solo en esto. Antes de irse, me abrazó fuerte en la puerta. Me dijo que lo sentía, que sabía cuánto había amado a su mamá, que entendía lo difícil que era todo esto. Le dije que no tenía que disculparse por nada, que él no había hecho nada malo, que esto era entre Marisela y yo. Cuando se fue, la casa se sintió más vacía que nunca. Subí a la recámara. Miré la cama sin sábanas, las ventanas abiertas, el cuarto que había sido nuestro durante tantos años y que ahora solo guardaba el recuerdo de la peor traición. Y supe que no podía quedarme ahí, que esa casa, esa ciudad, todo me recordaba a una vida que ya no existía. Pero antes de poder irme, antes de poder cerrar este capítulo, necesitaba que el divorcio estuviera resuelto. Necesitaba que todo quedara legal, documentado, finalizado. No iba a dejarle a Marisela ninguna puerta abierta para regresar. No iba a permitir que quedara ninguna duda sobre quién había destruido este matrimonio. Y definitivamente no iba a dejar que se quedara con ni un peso de lo que yo había trabajado toda mi vida para construir. Los vecinos empezaron a hablar. Doña Lupita vino a preguntarme si estaba bien, si necesitaba algo. Le conté lo suficiente para que entendiera sin darle todos los detalles. La noticia corrió por la colonia. Vi cómo los vecinos miraban la casa de Benjamín con desprecio. Vi cómo algunos dejaron de saludarlo. La vergüenza pública era su castigo, y yo no hice nada por detenerla. Se lo había ganado. Marisela intentó llamarme varias veces. Yo no contesté. Me mandó mensajes. No los leí. Carmina vino a verme, llorando, diciendo que no podía creer lo que había pasado. Le expliqué todo. Ella abrazó y me dijo que estaba de mi lado, que su mamá había cometido un error imperdonable. Eso me dio algo de consuelo. Saber que mis hijos entendían, que no me culpaban, que sabían quién había destruido la familia. El proceso legal avanzó lento pero seguro. Cada audiencia, cada papel firmado, cada paso me alejaba más de Marisela y más cerca de poder cerrar este capítulo. El abogado hizo bien su trabajo. La casa quedó completamente a mi nombre. Los ahorros se dividieron, pero yo me quedé con la mayor parte. Marisela tuvo que aceptar porque el adulterio estaba probado y ella no tenía defensa. Pero el dolor no desaparecía con los papeles legales. Las noches eran las peores. Me acostaba en esa cama, ahora con sábanas nuevas, y no podía dejar de pensar en todo, en cómo no vi las señales antes, en qué pude haber hecho diferente, en si alguna vez me amó realmente,
o si todo había sido una actuación de 33 años. La respuesta nunca llegó, y con el tiempo aprendí que tal vez no importaba. Lo que importaba era que ahora tenía que decidir qué hacer con el resto de mi vida. Tenía 65 años. La mayoría de la gente a mi edad está disfrutando de su retiro con su pareja. Yo estaba solo, divorciándome, reconstruyendo desde cero. Pero algo dentro de mí, algo que mis padres me habían enseñado en Huejotzingo cuando era niño, me decía que todavía no había terminado, que la vida no se acababa aquí, que después de la tormenta siempre viene la calma. Solo tenía que aguantar un poco más. Solo tenía que sobrevivir este infierno. Y del otro lado, tal vez, solo tal vez, encontraría algo de paz. El divorcio se finalizó 4 meses después de que tiré esa puerta. 4 meses de papeleo, de audiencias, de sentarme frente a abogados explicando una y otra vez los mismos detalles dolorosos. 4 meses en los que Marisela intentó negociar, pedir más dinero, más propiedades, cualquier cosa que pudiera sacar. Pero su abogado sabía que no tenía posición para negociar nada. El adulterio estaba documentado. Los vecinos habían dado testimonios. Incluso Benjamín, el cobarde, había admitido todo cuando lo citaron. No había defensa posible. La sentencia fue clara. La casa quedó completamente a mi nombre. Los ahorros se dividieron, pero yo me quedé con el 70%. Marisela tuvo que conformarse con lo poco que le dieron. El juez fue duro con ella. Le dijo que había violado los votos matrimoniales, que había traicionado la confianza de décadas, que no merecía más de lo que estaba recibiendo. Yo estaba ahí sentado escuchando cada palabra, sin sentir victoria ni satisfacción, solo cansancio. Cuando firmamos los papeles finales, Marisela intentó acercarse a hablar conmigo. Su abogado la detuvo. Era mejor así. No había nada que decir. 33 años de matrimonio reducidos a una firma en un documento legal. Me levanté, estreché la mano de mi abogado y salí de ese juzgado sabiendo que oficialmente era un hombre divorciado. Rodrigo había insistido en que me mudara a la Ciudad de México. Me dijo que en Guadalajara todo me recordaría a Marisela, a la traición, a la vida que había perdido. Tenía razón. Cada calle, cada tienda, cada esquina de esa ciudad guardaba recuerdos de 33 años. No podía ir al súper sin recordar las veces que fui con ella. No podía pasar por el parque sin pensar en cuando llevábamos a los niños. Todo era un recordatorio constante de lo que ya no existía. Vendí la casa. No podía seguir viviendo ahí. Aunque legalmente era mía, cada cuarto, cada pared, cada rincón, me gritaba lo que había pasado. La recámara era imposible. Nunca volví a dormir ahí después de ese día. Dormía en el cuarto de huéspedes, pero igual no podía descansar. Las pesadillas me despertaban. Soñaba con los gemidos, con la puerta cerrada, con Benjamín escondido debajo de la cama. Me despertaba sudando, con el corazón acelerado, y tardaba horas en volver a dormirme. Un agente inmobiliario me consiguió comprador en 3 semanas. Una familia joven. Les expliqué que vendía porque me mudaba a otra ciudad. No les conté la verdadera razón. No era su problema. Firmamos papeles. Me dieron el dinero. Y empaqué toda mi vida en cajas. Rodrigo me ayudó con la mudanza. Rentó un camión. Vinimos los dos solos, cargando muebles, bajando cajas. Carmina quiso venir, pero le dije que no era necesario, que se quedara con sus hijos. La despedida fue difícil. Ella lloró abrazándome en la puerta. Me hizo prometerle que la llamaría seguido, que vendría a visitarla, que no me iba a desaparecer. Le prometí todo eso. Los vecinos salieron a despedirse. Doña Lupita me trajo tamales envueltos en papel aluminio para el viaje. Don Fernando me dio la mano y me deseó suerte. Algunos solo miraban desde sus ventanas. Vi a Benjamín asomarse por su puerta y luego esconderse cuando nuestras miradas se cruzaron. Cobarde hasta el final. El viaje a la Ciudad de México fue largo y silencioso. Rodrigo manejaba el camión. Yo iba en mi carro siguiéndolo. Horas de carretera. Horas para pensar en todo lo que dejaba atrás. No solo la casa o la ciudad. Dejaba atrás décadas de mi vida. Dejaba atrás la persona que había sido. El Héctor que confiaba. El Héctor que creía en el amor eterno. El Héctor que pensaba que conocía a su esposa.
Ese Héctor se quedó en Guadalajara, enterrado bajo el peso de la traición. Rodrigo me había conseguido un departamento pequeño en una colonia tranquila. Segundo piso de un edificio viejo pero bien mantenido. Un cuarto, una sala pequeña, cocina integrada, baño completo. Apenas cabían mis muebles. Después de vivir en una casa de 3 recámaras con patio, este lugar se sentía como una caja de zapatos. Pero era lo que podía pagar con la mitad del dinero de la venta de la casa. La otra mitad la tenía guardada en el banco, por si acaso, aunque no sabía por si acaso de qué. Rodrigo se quedó ayudándome a acomodar todo. Armamos la cama, acomodamos el sofá, colgamos cuadros en las paredes, llenamos la alacena con las cosas básicas que habíamos comprado en el súper. Cuando terminamos, ya era de noche. Rodrigo pidió comida china. Comimos sentados en el sofá, con las cajas todavía en el suelo, viendo las paredes vacías de ese departamento que todavía no se sentía como hogar. Me dijo que todo iba a estar bien, que esto era un nuevo comienzo, que tenía que verlo como una oportunidad, no como un final. Asentí porque era lo que se esperaba que hiciera, pero no le creí. A los 65 años, divorciado, viviendo en un departamento pequeño en una ciudad que apenas conocía, lejos de todo lo familiar, no se sentía como una oportunidad, se sentía como un castigo. Rodrigo se fue a su casa cerca de medianoche. Me abrazó en la puerta. Me dijo que lo llamara para lo que fuera, a cualquier hora, que vendría a visitarme el fin de semana. Cerré la puerta detrás de él y me quedé solo en ese departamento silencioso. Me senté en el sofá, miré las cajas, miré las paredes, miré el techo, y sentí un vacío tan profundo que dolía físicamente en el pecho. Los primeros días fueron los peores. Me despertaba sin saber dónde estaba. El departamento era tan diferente a la casa. Los sonidos eran diferentes. El edificio crujía. Escuchaba a los vecinos caminar arriba. Escuchaba carros en la calle. Todo era extraño, ajeno, incómodo. Me levantaba, preparaba café, me sentaba en el sofá y no sabía qué hacer con mi día. No tenía trabajo. Estaba prácticamente retirado. No tenía amigos en la ciudad. No conocía a nadie excepto a Rodrigo. Empecé a salir solo para lo necesario. Iba al súper una vez por semana. Compraba lo mínimo: pan, leche, huevos, frijoles enlatados. Comía por necesidad, no por gusto. Bajé de peso. La ropa me empezó a quedar grande. Rodrigo lo notó cuando vino a visitarme. Me regañó. Me dijo que tenía que cuidarme, que no podía dejarme morir de tristeza. Pero era más fácil decirlo que hacerlo. Las semanas pasaron lentas. Me la pasaba en el departamento viendo televisión sin realmente ver nada. Programas de noticias, telenovelas, deportes. Todo se mezclaba en un fondo de ruido que llenaba el silencio. Rodrigo venía cada fin de semana. Traía comida. Me obligaba a salir a caminar. Me llevaba a comer a restaurantes. Intentaba animarme con conversación, con planes, con ideas de cosas que podíamos hacer. Yo asentía, sonreía cuando tocaba, pero por dentro seguía sintiendo ese vacío que no se llenaba con nada. Carmina llamaba seguido. Me preguntaba cómo estaba. Le decía que bien. Ella sabía que mentía, pero no insistía. A veces me ponía a los nietos al teléfono. Sus voces me sacaban una sonrisa real. Me contaban de la escuela, de sus amigos, de los juegos. Por esos minutos me olvidaba del vacío. Pero cuando colgábamos, el silencio regresaba más pesado que antes. Pasaron 3 meses. 90 días de existir sin realmente vivir. 90 días de rutina vacía. Levantarme, café, televisión, algo de comer, más televisión, dormir, repetir. Rodrigo estaba preocupado. Me lo decía abiertamente. Me dijo que tenía que buscar algo que hacer, algún hobby, alguna actividad. Me sugirió que tomara clases de algo, que me uniera a un grupo de personas de mi edad, que hiciera voluntariado. Cualquier cosa con tal de sacarme de ese departamento y de esa depresión que me estaba consumiendo. Intenté seguir sus consejos. Salí a caminar por el parque que estaba a 3 cuadras del departamento. Caminaba sin rumbo, viendo a las familias, a las parejas de ancianos tomados de la mano, a los niños jugando. Todo me recordaba lo que había perdido. Regresaba al departamento sintiéndome peor que antes de salir. Fue en uno de esos días, un martes por la tarde, cuando mi vida empezó a cambiar sin que yo lo supiera.
Había ido al supermercado a comprar lo de siempre. Estaba en el pasillo de los enlatados buscando frijoles negros cuando se me cayó una lata. Rodó debajo del estante. Me agaché a recogerla, pero no alcanzaba. Estaba ahí, a gatas, tratando de meter la mano más adentro, cuando escuché una voz detrás de mí. Me dijo que me hiciera a un lado, que ella era más delgada y podía alcanzarla. Me moví. Vi una mano delgada meterse debajo del estante y sacar la lata. Me la extendió. Levanté la vista y vi a una mujer de mi edad, tal vez un par de años menor. Cabello corto y gris, lentes, sonrisa amable. Le agradecí. Ella dijo que no era nada, que nos pasaba a todos. Nos reímos. Fue una risa pequeña, tonta, por algo insignificante, pero fue la primera vez que me reí genuinamente en meses. Seguí con mis compras. Ella siguió con las suyas. Nos encontramos otra vez en la fila de la caja. Había solo una caja abierta, y la fila era larga. Quedamos formados uno detrás del otro. Empezamos a platicar para matar el tiempo. Me preguntó si vivía por la zona. Le dije que sí, que me había mudado hacía unos meses. Me preguntó de dónde. Le dije que de Guadalajara. Ella me contó que era de Puebla originalmente, igual que yo, aunque de la capital, no de Huejotzingo. La conversación fluyó natural. Me contó que era viuda, que su esposo había muerto de un infarto 2 años antes, que vivía sola en un departamento cerca de ahí, que tenía una hija que vivía en Querétaro. Yo le conté poco, solo que también vivía solo, que estaba retirado, que mi hijo vivía en la ciudad. No mencioné a Marisela, no mencioné el divorcio, no mencioné nada de lo que me había traído aquí. Llegó su turno de pagar, se despidió con un «que tenga buen día». Le dije igualmente, y pensé que nunca la volvería a ver. Pero el destino, o la casualidad, o lo que sea que mueve estas cosas, tenía otros planes. La volví a ver 3 días después en el parque. Yo estaba sentado en una banca viendo a la gente pasar. Ella caminaba con bolsas del mercado. Me vio y sonrió. Vino hacia donde yo estaba. Me preguntó si podía sentarse un momento, que las bolsas pesaban. Le dije que claro. Se sentó. Descansó las bolsas en el suelo. Y empezamos a platicar otra vez. Esta vez hablamos más. Me contó que venía al parque seguido porque le gustaba caminar, que el doctor le había dicho que era bueno para su salud. Yo le conté que también intentaba caminar más, que mi hijo me lo recomendaba. Nos quedamos ahí casi 1 hora. La conversación era fácil, sin presión, sin preguntas incómodas. Solo 2 personas mayores platicando en una banca del parque. Cuando se levantó para irse, me dijo su nombre. Marta, Marta Cifuentes. Le dije el mío. Héctor Gallardo. Nos dimos la mano. Fue un gesto simple, pero significó algo. Significó que ya no éramos 2 extraños. Éramos Marta y Héctor. La empecé a ver más seguido. No platicábamos por teléfono, ni quedábamos formalmente. Simplemente coincidíamos en el parque, en el súper, en el mercado de la esquina. Cada vez que nos veíamos, platicábamos un rato. Las conversaciones se hicieron más largas, los temas más personales. Le conté eventualmente sobre Marisela. No planeaba hacerlo. Salió una tarde cuando estábamos sentados en la misma banca del parque. Marta había mencionado algo sobre su esposo, sobre cómo lo extrañaba pero había aprendido a vivir con la ausencia. Y yo, sin pensarlo mucho, le conté. Le conté todo. La traición, los 2 años de mentiras, Benjamín debajo de la cama, el divorcio, la mudanza. Todo salió como si alguien hubiera abierto una compuerta que había estado cerrada demasiado tiempo. Marta escuchó sin interrumpir. No hizo gestos de sorpresa exagerados. No dijo las frases típicas que la gente dice para consolar. Solo escuchó. Cuando terminé, se quedó callada un momento. Luego me dijo algo que nunca olvidaré. Me dijo que lo que Marisela había hecho no hablaba de mi valor como persona, sino del de ella, que yo no había hecho nada para merecer eso, que la traición era una decisión que ella tomó, no algo que yo provoqué, y que aunque doliera ahora, eventualmente el dolor se haría más pequeño. No sé por qué sus palabras me llegaron de manera diferente que las de Rodrigo o Carmina. Tal vez porque ella era prácticamente una extraña, alguien sin conexión emocional con mi historia. O tal vez porque ella también había perdido a su pareja y entendía el vacío desde otro ángulo. No lo sé. Pero esa tarde, caminando de regreso a mi departamento después de hablar con Marta,
Me sentí un poco menos pesado. Empezamos a vernos más intencionalmente. Ya no eran solo encuentros casuales. Quedábamos en la cafetería de la esquina, tomábamos café, platicábamos durante horas. Ella me contaba de su vida en Puebla, de cómo había conocido a su esposo, de su hija, de su trabajo como secretaria que había dejado cuando enviudó. Yo le contaba de Huejotzingo, de mis padres, de mi trabajo vendiendo muebles, de mis hijos. Marta tenía una forma de ser que me tranquilizaba. No era efusiva ni dramática. Era serena, constante, honesta. Si algo le molestaba, lo decía. Si algo le gustaba, también. No había juegos, ni máscaras, ni pretensiones. Después de décadas con alguien que resultó ser experta en mentir, esa honestidad era como agua fresca. Rodrigo notó el cambio en mí. Un sábado que vino a visitarme me dijo que me veía mejor, que había recuperado algo en la mirada. Le conté sobre Marta. Se puso contento. Me dijo que me alegraba haberla conocido, que era bueno que tuviera compañía, que no estuviera solo todo el tiempo. No le dije que Marta se estaba convirtiendo en algo más que compañía. Ni siquiera yo lo sabía todavía con certeza, pero lo cierto es que los días empezaron a tener sentido otra vez. Me levantaba pensando en si vería a Marta ese día. Elegía ropa con más cuidado, me afeitaba, me peinaba, cosas pequeñas que había dejado de hacer en esos meses de depresión. El departamento seguía siendo pequeño, pero empecé a hacerlo más mío. Compré plantas. Marta me enseñó a cuidarlas. Compré una cafetera mejor. Marta venía a veces a tomar café. Colgué fotos de mis hijos y nietos. El lugar empezó a sentirse menos como un refugio temporal y más como un hogar. Una tarde, después de tomar café en mi departamento, Marta se quedó callada mirando por la ventana. Le pregunté en qué pensaba. Volteó hacia mí y me dijo que estaba agradecida de haberme conocido, que había estado muy sola después de la muerte de su esposo, que sus amigas intentaban animarla, pero no entendían realmente lo que era perder a alguien con quien habías compartido tu vida, que yo, aunque mi pérdida era diferente, entendía ese vacío, y que mi compañía la había ayudado a sentirse menos sola. Le dije que yo sentía lo mismo, que ella había llegado en un momento en que yo estaba en el punto más bajo, que sin ella, probablemente seguiría en el sofá viendo televisión sin ver nada, esperando que los días pasaran, que me había dado una razón para levantarme, para salir, para intentar vivir otra vez. No hubo gran declaración, no hubo momento de película, solo dos personas mayores, sentadas en un sofá, reconociendo en voz alta que se habían vuelto importantes el uno para el otro. Y eso fue suficiente. Fue honesto. Fue real. Fue exactamente lo que ambos necesitábamos. Rodrigo conoció a Marta un domingo que vino a comer. Yo había cocinado, cosa que no hacía desde Guadalajara. Marta me había enseñado algunas recetas. Hice pollo en mole poblano, como hacía mi mamá. Rodrigo llegó con flores para Marta. Se sentaron a platicar mientras yo terminaba de cocinar. Los escuchaba desde la cocina. Rodrigo le preguntaba sobre su vida, su hija, sus gustos. Marta contestaba con la misma serenidad de siempre. Cuando nos sentamos a comer, Rodrigo me miró con una sonrisa que no había visto en meses. Después, cuando Marta se fue, me abrazó fuerte. Me dijo que le caía muy bien, que se veía que era buena persona, que estaba feliz por mí. Le agradecí. Le dije que no sabía hacia dónde iba esto con Marta, pero que por primera vez en mucho tiempo tenía ganas de averiguarlo. Los meses siguientes fueron de reconstrucción lenta pero constante. Marta y yo nos volvimos inseparables. Íbamos juntos al mercado, cocinábamos juntos, veíamos películas, caminábamos por el parque, visitábamos museos. Cosas simples que las parejas hacen, pero que para mí significaban volver a confiar, volver a abrirme, volver a creer que era posible tener una compañera sin miedo constante a la traición. Carmina vino a visitarme con los niños. Conoció a Marta. Al principio estaba tensa, protectora, pero Marta no intentó forzar nada. Solo fue ella misma, amable, respetuosa, sin tratar de reemplazar a nadie. Los niños la adoraron inmediatamente. Marta jugó con ellos, les leyó cuentos, les preparó galletas. Cuando se fueron, Carmina me abrazó en la puerta y me susurró que le daba gusto verme feliz otra vez.
Mientras tanto, supe por Rodrigo que Marisela seguía en Guadalajara, que vivía sola en un departamento pequeño, que los vecinos ya no le hablaban, que Benjamín se había mudado poco después del escándalo. No soportó la presión social, que ella había intentado contactar a los hijos, pero ninguno quería verla. La información me llegaba filtrada, nunca directamente. Y me di cuenta de algo importante. Ya no me dolía. Ya no sentía esa punzada en el pecho cuando escuchaba su nombre. Solo sentía una indiferencia profunda, una distancia emocional que confirmaba que realmente había pasado la página. Marisela intentó llamarme una vez. No contesté. Me mandó un mensaje largo pidiendo perdón, diciendo que había sido un error, que quería hablar. No respondí. No había nada que hablar. Ese capítulo estaba cerrado. Y yo estaba escribiendo uno nuevo. Uno donde la protagonista no era alguien que me había traicionado, sino alguien que me había ayudado a sanar. Marta se mudó conmigo 8 meses después de conocernos. No fue una decisión impulsiva ni dramática. Fue natural, como todo entre nosotros. Ella pasaba tanto tiempo en mi departamento que empezó a dejar cosas. Una pijama, un cepillo de dientes, ropa para el día siguiente. Un día simplemente me preguntó si tenía sentido que siguiera pagando renta en su departamento cuando prácticamente vivía aquí. Le dije que tenía razón. Y así, sin ceremonias, sin grandes anuncios, empezamos a vivir juntos. Rodrigo nos ayudó a traer sus cosas. No eran muchas. Marta era de esas personas que no acumulan objetos innecesarios. Ropa, algunos libros, fotografías de su hija y su difunto esposo, sus plantas. Todo cabía en el departamento sin problema. Acomodamos sus cosas junto a las mías, sus plantas junto a las que ella me había enseñado a cuidar, sus libros en el librero compartiendo espacio con mis revistas, sus fotos en la pared junto a las fotos de mis hijos. La vida con Marta era completamente diferente a lo que había sido con Marisela. No había drama, no había tensión, no había secretos ni mentiras. Todo era transparente. Simple, honesto. Si algo le molestaba, lo decía. Si yo hacía algo que no le gustaba, me lo hacía saber de forma directa pero amable. Aprendimos a convivir respetando los espacios del otro. Ella tenía sus momentos en que necesitaba silencio. Yo tenía los míos. Ninguno lo tomaba personal. Las mañanas eran mi momento favorito. Nos levantábamos temprano. Yo preparaba el café mientras ella ponía la mesa. Desayunábamos juntos leyendo el periódico. Cada quien en su sección preferida. A veces platicábamos. A veces solo estábamos ahí, en silencio cómodo, disfrutando la compañía sin necesidad de llenar cada segundo con palabras. Eso era algo que nunca tuve con Marisela. Con ella todo tenía que estar lleno de ruido, de actividad, de palabras. Con Marta descubrí que el silencio compartido también podía ser una forma de intimidad. Empecé a cocinar más. Marta me enseñó recetas de Puebla que su madre le había enseñado. Yo le enseñé las que mi madre me había enseñado en Huejotzingo. Experimentábamos en la cocina. A veces salía bien. A veces terminábamos pidiendo comida porque habíamos arruinado lo que intentábamos hacer. Nos reíamos. Limpiábamos juntos el desastre. Y lo intentábamos otra vez otro día. Los domingos se convirtieron en nuestro día especial. Rodrigo venía a comer con su novia, una muchacha de su trabajo que nos había presentado meses atrás. A veces venía Carmina con su familia cuando podía hacer el viaje desde Guadalajara. La hija de Marta venía desde Querétaro cada 2 o 3 meses. El departamento pequeño se llenaba de voces, de risas, de niños corriendo. Marta cocinaba sus chiles en nogada. Yo hacía mi pozole. Rodrigo traía el pan. Carmina traía postres. Ver a nuestras familias convivir. Ver a mis hijos aceptar a Marta, ver a la hija de Marta tratarme con cariño. Todo eso me llenaba de una paz que no había sentido en años. Esta era una familia diferente a la que había tenido. Era una familia reconstruida, remendada, formada por pedazos de vidas rotas que habían encontrado la forma de juntarse y crear algo nuevo. Y era hermosa justamente por eso. Los nietos adoraban a Marta. Ella tenía una paciencia infinita con ellos. Les leía cuentos con voces diferentes para cada personaje. Jugaba con ellos en el piso aunque le dolieran las rodillas después. Les enseñaba a hacer galletas y los dejaba ensuciar toda la cocina sin molestarse. Los niños la llamaban Abuela Marta. La primera vez que lo escuché,
Vi lágrimas en sus ojos. Me contó después que nunca pensó que volvería a escuchar esa palabra. Su propio nieto había muerto a los 3 años de enfermedad. Por eso su hija nunca había vuelto a tener hijos. El dolor había sido demasiado grande. Compartir esas historias, esas heridas, nos unió más. Ambos cargábamos pérdidas. Ambos sabíamos lo que era el dolor. Pero también ambos habíamos decidido que el dolor no iba a definir el resto de nuestras vidas. Que merecíamos intentar ser felices otra vez. Que no era traición a nuestros pasados construir un presente diferente. Empecé a dormir mejor. Las pesadillas con Marisela y Benjamín se espaciaron hasta desaparecer. Ya no me despertaba en la madrugada con el corazón acelerado. Ya no soñaba con puertas cerradas ni gemidos en mi recámara. Ahora dormía tranquilo, con Marta a mi lado, su respiración pausada, su mano buscando la mía en sueños. Descubrí que se podía volver a confiar, que se podía dormir junto a alguien sin miedo, que la intimidad no tenía que estar envenenada por la sospecha. Retomé contacto con algunos amigos de Guadalajara, los que realmente habían sido mis amigos, no solo conocidos o amigos de Marisela que desaparecieron después del divorcio. Me llamaban de vez en cuando, me contaban las noticias del barrio. Me decían que Marisela había intentado acercarse a varias personas, pero nadie quería saber nada de ella, que vivía completamente aislada, que la veían en el súper comprando sola, siempre sola, que envejecía mal, con amargura en la cara. No sentí satisfacción al escuchar eso. No sentí victoria. Solo sentí una tristeza distante por alguien que había tomado malas decisiones y ahora vivía con las consecuencias. Pudo haber sido diferente. Pudimos haber envejecido juntos, rodeados de nuestros hijos y nietos, disfrutando lo que construimos durante tantos años. Pero ella eligió otro camino, y ese camino la llevó a la soledad. Marisela intentó contactarme varias veces más. Mensajes largos que yo borraba sin leer completamente. Llamadas que yo no contestaba. Una carta física que llegó a mi dirección. No sé cómo la consiguió. La abrí. Era una disculpa extensa. Decía que había sido la peor decisión de su vida. Que me amaba. Que siempre me había amado. Que Benjamín no había significado nada. Que había sido un error horrible que lamentaría siempre. Que si pudiera regresar el tiempo, lo haría diferente. Que me pedía otra oportunidad. Leí la carta completa. Luego la doblé. La metí de nuevo en el sobre. Y la tiré a la basura. No con rabia. No con desprecio. Solo con indiferencia. Porque ya no importaba. Sus palabras ya no tenían poder sobre mí. Su arrepentimiento, real o no, ya no cambiaba nada. Ese capítulo estaba cerrado. Y yo estaba en uno nuevo. Le conté a Marta sobre la carta. Ella me preguntó cómo me sentía. Le dije la verdad. Que no sentía nada. Ni enojo, ni tristeza, ni satisfacción. Solo nada. Ella asintió y me dijo que eso significaba que realmente había sanado. Que cuando alguien que te lastimó ya no provoca ninguna emoción, es porque dejó de tener importancia en tu vida. Tenía razón. Rodrigo se comprometió con su novia. Nos lo anunció un domingo durante la comida. Todos aplaudimos. Marta y yo nos abrazamos. Mi hijo iba a casarse. Iba a formar su propia familia. La vida seguía, como debía seguir. Me pidió que fuera su padrino. Acepté con lágrimas en los ojos. Me dijo que Marta también estaba invitada como mi pareja oficial, que ella era parte de la familia ahora. Carmina me llamó para contarme que Marisela se había enterado del compromiso de Rodrigo, que había llamado llorando preguntando si la iban a invitar a la boda. Rodrigo le había dicho que no, que ella había perdido el derecho de estar en momentos familiares importantes cuando decidió destruir la familia. Carmina me contó que Marisela había suplicado, que había llorado, que había dicho que era su hijo, que tenía derecho. Pero Rodrigo se mantuvo firme. Le dijo que su madre había muerto para él el día que encontró a su padre llorando en el piso de esa recámara, que la mujer que lo traicionó no era bienvenida en su boda. No le pedía a Rodrigo que reconsiderara. Era su decisión, era su boda, era su vida, y él tenía derecho de decidir quién merecía estar ahí y quién no. Marisela tendría que vivir con eso también, con perderse los momentos importantes de sus hijos porque sus acciones la habían puesto ahí. La boda fue hermosa, sencilla pero llena de amor. Yo estuve parado junto a mi hijo en el altar. Marta estaba en la primera fila con Carmina y su familia.
Cuando Rodrigo dijo sí, lo vi brillar de felicidad y sentí orgullo. Orgullo de que, a pesar de todo, a pesar del dolor y la traición que había marcado su familia, él había encontrado el amor. Había encontrado a alguien que lo valorara, que lo respetara, que construyera con él desde la honestidad. En la recepción bailé con Marta. No éramos buenos bailarines. Nos pisábamos los pies, nos reíamos. Pero ahí estábamos, dos personas mayores que habían encontrado una segunda oportunidad, bailando torpemente mientras nuestras familias nos veían sonriendo. Rodrigo se acercó y nos abrazó a ambos. Le dio las gracias a Marta por cuidar de mí. Marta le dijo que yo era quien la cuidaba a ella. Y los tres nos reímos porque ambos sabían que era mutuo. Carmina también vino a bailar conmigo. Me dijo que estaba feliz de verme así, que había estado muy preocupada después del divorcio, que pensó que nunca me recuperaría. Le dije que yo también lo pensé, que hubo momentos en que no veía salida, pero que Marta había llegado justo cuando más la necesitaba. Carmina me dijo que no era coincidencia, que las personas correctas llegan en el momento correcto si uno está dispuesto a dejarlas entrar. Estamos ahora a casi 2 años de ese día en que tiré la puerta de mi recámara y vi mi vida desmoronarse. 2 años suena poco cuando lo digo así, pero cada uno de esos días pesó como 10. Fueron 2 años de aprender a vivir con la traición, de procesar el dolor, de reconstruirme desde cero. Fueron 2 años de mudarme, de conocer a Marta, de aprender a confiar otra vez, de construir una nueva vida en una nueva ciudad con una nueva pareja. Miro atrás y veo a ese Héctor de 65 años escondido detrás de unos arbustos, espiando a su esposa, con el corazón rompiéndose pero todavía sin saberlo del todo. Veo a ese Héctor parado frente a una puerta cerrada escuchando gemidos que le confirmaban sus peores miedos. Veo a ese Héctor jalando a Benjamín de debajo de la cama, conteniendo la rabia para no golpearlo. Veo a ese Héctor firmando papeles de divorcio con manos temblorosas. Veo a ese Héctor mudándose a un departamento pequeño en una ciudad desconocida, sintiéndose perdido y acabado. Y luego me veo ahora, Héctor de 67 años, viviendo en ese mismo departamento, pero ya no sintiéndolo pequeño, sino acogedor. Despertándome cada mañana junto a Marta, preparando café, leyendo el periódico, regando las plantas, llamando a mis hijos, cocinando para las comidas familiares de los domingos, jugando con mis nietos, planeando pequeños viajes con Marta a Puebla para visitar a su hija, viviendo, realmente viviendo, no solo existiendo. La diferencia entre esos 2 Héctores es enorme, pero el camino de uno a otro no fue mágico ni rápido. Fue trabajo. Fue decidir cada día levantarme aunque no tuviera ganas. Fue aceptar la ayuda de Rodrigo cuando quería encerrarme. Fue abrirme a la posibilidad de conocer a Marta cuando hubiera sido más fácil quedarme en mi amargura. Fue perdonar. No a Marisela porque honestamente no sé si la he perdonado completamente, pero sí perdonarme a mí mismo por no haber visto las señales antes, por haber confiado tanto, por haber sido vulnerable. Aprendí que se puede volver a empezar después de los 65, que la vida no termina con un divorcio ni con una traición, que el corazón, aunque magullado y cicatrizado, todavía puede abrirse otra vez si uno lo permite. Aprendí que la rabia no cura nada, que aferrarme al odio hacia Marisela solo me hubiera envenenado a mí, que dejarla ir, emocional y mentalmente, fue lo que me permitió sanar. Aprendí que hay diferentes tipos de amor. Lo que tuve con Marisela, bueno o malo, fue de una manera. Lo que tengo con Marta es completamente diferente. Es más tranquilo, más maduro, más consciente. No tiene la pasión impulsiva de la juventud, pero tiene algo más valioso. Tiene respeto, tiene honestidad, tiene presencia real. Marta está ahí porque quiere estar, no por obligación ni por costumbre. Y yo estoy con ella por las mismas razones. Aprendí que la familia no siempre es sangre, que la hija de Marta me trata mejor que Marisela nunca lo hizo en los últimos años, que Rodrigo y Carmina aceptaron a Marta no porque tuvieran que hacerlo, sino porque vieron cómo me hacía bien, que los nietos pueden tener más de 2 abuelas, y eso está bien, que las familias se arman y se rearman, y lo importante es el amor que hay en ellas, no la forma que tengan. Me preguntan a veces,
Los pocos amigos que saben mi historia completa, si me arrepiento de algo, si hubiera hecho algo diferente. La verdad es que no lo sé. Tal vez debí confrontar a Marisela antes. Tal vez debí prestar más atención a las señales. Tal vez debí ser diferente en el matrimonio de alguna forma que hiciera que ella no buscara a alguien más. Pero también sé que esos son los pensamientos de alguien buscando culparse a sí mismo por las decisiones de otra persona. Marisela tomó sus decisiones. Yo tomé las mías. Y aquí estamos, cada uno viviendo con las consecuencias. Supe hace poco que Benjamín nunca regresó a Guadalajara, que se mudó a Monterrey y que allá rehizo su vida lejos del escándalo. Me alegro por él de una forma extraña. No porque lo perdone, sino porque su ausencia es un recordatorio menos del pasado para todos los que se quedaron. Marisela sigue sola. No por falta de oportunidades, según me cuentan, sino porque nadie que conozca su historia quiere arriesgarse. La reputación importa en ciudades como Guadalajara, donde todos se conocen, y la suya quedó destruida. No siento lástima por ella. Sería hipócrita de mi parte, pero tampoco siento satisfacción. Solo siento una distancia emocional que me indica que ese capítulo realmente terminó. Ella es alguien que conocí hace mucho tiempo, alguien con quien compartí gran parte de mi vida, alguien que me lastimó profundamente, pero ya no es alguien que tenga poder sobre mis emociones o mis decisiones. Marta me preguntó una vez si alguna vez le conté a Marisela cómo me sentía realmente. Si le expliqué el daño que me hizo, le dije que no veía el punto, que nada de lo que le dijera cambiaría lo que pasó. Marta estuvo de acuerdo. Me dijo que algunas personas necesitan ese tipo de cierre, pero que otras no. Que yo claramente no lo necesitaba. Que mi cierre vino de reconstruir mi vida, no de tener una conversación final con quien la destruyó. Tiene razón. Mi cierre está aquí, en este departamento donde construí un hogar nuevo. Está en las mañanas tomando café con Marta. Está en las llamadas con mis hijos. Está en los domingos con la familia. Está en poder dormir sin pesadillas. Está en poder confiar otra vez. Está en saber que la vida me dio una segunda oportunidad y yo tuve el valor de tomarla. Si alguien está leyendo esto o escuchando mi historia porque está pasando por algo similar, esto es lo que quiero que sepa. El dolor es real. La traición duele de formas que no pensamos que puedan doler. Es normal sentirse destruido. Es normal querer venganza. Es normal pasar meses sintiendo que nunca volverás a estar bien. Pero también quiero que sepa que se puede salir de ahí. Que el dolor no dura para siempre. Que la vida después de la traición existe y puede ser buena. Incluso puede ser mejor que antes porque ahora sabes exactamente qué no tolerar. Ahora sabes cuál es tu valor. Ahora sabes que mereces respeto, honestidad y lealtad. No será fácil. Habrá días malos. Habrá recaídas. Habrá momentos en que creas que retrocediste todo lo avanzado. Pero si sigues adelante, si aceptas la ayuda de quienes te aman, si te permites sanar en lugar de aferrarte al dolor, eventualmente llegarás a un lugar mejor. No igual que antes, diferente. Pero diferente puede ser bueno también. Y si tienes suerte, como la tuve yo, tal vez encuentres a alguien que te demuestre que no todas las personas mienten, que no todas las personas traicionan, que todavía existe gente buena, honesta, leal, gente que valora lo que construyes con ella, gente que te elige cada día, no por costumbre sino por decisión consciente. Tengo 67 años. Vivo en un departamento pequeño en la Ciudad de México, con una mujer que no es la madre de mis hijos, pero que los trata como si lo fuera. Tengo menos dinero que antes. Tengo menos espacio que antes. Tengo una vida completamente diferente a la que imaginé cuando tenía 22 años y me casaba con Marisela en esa igrejita de Huejotzingo. Pero soy feliz. Genuinamente feliz de una forma que no lo era incluso en los buenos momentos con Marisela, porque esta felicidad está construida sobre bases reales, sobre honestidad, sobre elección mutua, sobre respeto, y eso la hace sólida, la hace verdadera, la hace duradera. Esa es mi historia, de cómo mi vida se desmoronó cuando tiré una puerta y encontré a mi esposa con otro hombre debajo de mi cama, y de cómo, 2 años después, logré construir algo nuevo sobre esos escombros, algo diferente pero hermoso, algo que valió la pena cada lágrima, cada noche de insomnio,
cada momento de dolor que tuve que atravesar para llegar aquí. La vida continúa después de la traición. Eso es lo que aprendí. Y vale la pena vivirla. Si mi historia te ayudó de alguna forma, si te hizo sentir que no estás solo en tu dolor, déjame un comentario contándome tu experiencia y suscríbete al canal para más historias reales como esta. A veces, solo necesitamos saber que alguien más sobrevivió lo mismo que estamos atravesando.